Bueno, como les dije, tenemos invitados aquí en el estudio. Hoy vamos a hablar un poquito de estos 4 años recorridos y hablo, claro, del concejal Mauro Míguez que está con nosotros. Mauro, bueno, como siempre, bienvenido. Hola, Nico, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, está bien. Bienvenido a la nota, está bien. Sí, bueno, mucho gusto estar con vos acá. Es como sentirse en casa, porque la verdad que estos 4 años de trabajo en el Consejo, FM10 ha sido el único medio de la ciudad, siempre lo digo, que nos ha permitido expresar nuestras ideas, nuestras propuestas, nuestras críticas, nuestros acompañamientos, también algunos proyectos de la ciudad, y eso para mí es re importante porque también hemos sentido un poco el silencio de impuesto de otros medios de comunicación a nuestro trabajo, y yo lo valoro mucho porque en realidad cuando uno está en una república, una democracia, la forma de funcionamiento de las instituciones es fundamental con el trabajo de los medios, así que te quiero agradecer. No, un placer para nosotros. Creo que, y siempre lo digo, esa es la función que debemos cumplir, y el día que no se cumpla acá no estaré más, así que claramente, porque creo que eso es lo que debemos hacer, y lo bueno es que en los lugares donde, y también en esto quiero agradecer porque hemos arrancado casualmente con la política, que no es fácil, y esto hablo del canal de Full Visión, que también ha tomado esa iniciativa. Yo tengo esa premisa donde voy a trabajar, voy de esa forma y bajo ese condicionamiento de que podamos escuchar a todo el mundo, ¿no? Tal cual. Así que agradezco también la libertad que me dan para trabajar allí en el canal. Vengo de Míguez también allí en el canal ayer, así que vengo Míguez, hoy Míguez también. Todavía no nos cruzamos. Supongo que nos cruzaremos en los próximos días para que se vayan los nuevos concejales poniendo un poco al tanto de la situación, del funcionamiento del Consejo Deliberante, que muchos creen que es un funcionamiento simple, pero el Consejo no es el mismo Consejo que hace 30 años atrás. Ser concejal no es una beca. Aparte, si fuera una beca no sería paga. Claro, sí, porque bueno, un poco nuestra tarea con las irregularidades en el envío de las partidas por parte del Ejecutivo muchas veces no es rentada. Así que nada, es muy importante que los concejales nuevos se pongan al tanto de la función y marcar esto, que no hay tiempo de adaptación. El tiempo de adaptación en la política argentina desapareció ya. La gente tiene una vara muy alta, juzga, evalúa, critica, cuestiona y te pone enseguida en el tapete. Entonces, no existe más esos 100 días. No, ese concepto de luna de miel, que era un concepto medio de comienzos de la democracia, no existe en la política argentina, porque en realidad hay que prepararse. Creo que hay que prepararse. Si uno quiere dedicarse a la función política, tiene que prepararse toda la vida, tomárselo con mucha responsabilidad y saber que, como toda tarea pública, uno entra y sale de los cargos. Los cargos no son eternos. El origen verdadero del sentido de la democracia es la renovación, la sustitución de dirigentes políticos. Lo hablamos un montón de veces acá y me pasa a mí, no me pesa en lo más mínimo, digamos, no me siento afectado en lo personal por eso, porque creo que es un poco también la dinámica del funcionamiento de las instituciones, que la gente nos juzgue y nos evalúe, y los que hoy están en el poder mañana también tienen que someterse al juicio de la gente, que es el más importante y el más relevante dentro del juego electoral. Vos sabés que no quiero quemar la nota que va a salir después en el canal, solamente voy a decir esto, porque ayer tuve la oportunidad de entrevistar a Soledad Míguez, y me dijo que tienen primero una muy buena relación ustedes entre primos, y que después te invito a que la mires porque habla muy bien de vos, hace una referencia muy bien, y que le hubiese gustado compartir el Consejo Deliberante con vos porque cree que sos uno de los concejales más preparados. Sí, tenemos una buena relación, somos los primos más grandes de la familia. Nos conocemos, no es que nos conocemos, compartimos toda la vida. Quizás ahora, además de adultos, con los tiempos propios de la adultez no compartimos tanto, pero venimos los dos de la misma formación. Para que la gente se dé una idea, de chicos compartíamos unidad básica. Ella es más grande que yo, pero compartíamos unidad básica, compartimos muchas actividades sociales, políticas. Después cada uno siguió su propio camino. Esto no tiene nada que ver con una dinastía política, como a veces se plantea por ahí, esta cosa porque se repite mucho esto de que los apellidos se repiten, y me parece que los que dicen eso en realidad se equivocan, porque la que elige es la gente. Los funcionarios no son nombrados a dedo. O sea, todos, por ejemplo, Juan Míguez, que fue intendente de esta ciudad, fue electo en 2 oportunidades intendente de la ciudad, casi reelecto por tercera vez. Las veces que fue concejal fue por el voto de la gente, y las veces que fue sustituido también. Y en mi caso yo nunca ejercí un cargo a dedo. O sea, nunca fui nombrado funcionario político
político de ninguna gestión, ni lo voy a hacer porque creo que la democracia funciona a partir de cargos electivos, y ese es el objetivo de mi vida, digamos, someterme a la voluntad del electorado. Y en el caso de Soledad, me parece que su participación en política va a aportar al funcionamiento del Consejo. Espero que se lo tome con mucha responsabilidad, que sea una concejal que se prepare independientemente de cualquier condicionamiento. Ser concejal del oficialismo no es fácil, porque el intendente que tenemos nosotros es un intendente que no creo que quiera tener concejales con voz propia. Ya quedó demostrado que los concejales que intentaron tener voz propia fueron degradados políticamente. El caso de Edgardo Frattini es el caso más evidente, que por no ser obediente no solo fue degradado, sino que también fue maltratado. Eso lo quiero marcar. Ya pasó con Mónica Tomei, también con Adrián Sánchez, por ejemplo. Sí. No está bueno el trato de los intendentes hacia los concejales oficialistas, y le pido a los nuevos concejales que tengan personalidad, que tengan carácter, que sean capaces de discutir con su intendente, como lo tuvieron, por ejemplo, Miguel Ángel Baldi o Horacio Rimini, que eran concejales oficialistas, pero se le plantaban a sus propios intendentes y peleaban mano a mano los proyectos, y no concejales levantamanos, que Funes no necesita eso, y si van por ese camino, rápidamente la sociedad los va a sustituir, porque en realidad la gente recuerda a aquellos que tienen personalidad, que dejan huella, y no a las personas que van solamente a ocupar un lugar. Vos sabés que esto es una pregunta que también se la hice a Soledad, y quiero hacerte la voz también, porque remontarnos algunos años atrás, sí. Estamos en un fin de semana de clásicos. Uh-huh. Sí. Hoy se va a jugar el clásico Rosario Central, mañana va a ser, creo que Boca River, o el lunes, no me acuerdo, pero por ahí anda. Yo quería preguntarte si en tiempo atrás, te estoy hablando antes de Mónica Tomei inclusive, me iba a preguntar por Central, pensé que ibas a decir. No. 1-0 va a salir. No me meto ahí porque es algo que no sé, ¿vieron? Por eso hago política e interés general nada más, porque no me voy a meter ahí. Por eso están los chicos de deportes. Pero, ¿había un Rimini Míguez? ¿Era un Boca River? Sí, había un Rimini Míguez, como había un Marracino Míguez en los 80. La política de Funes se hizo de tándems, y hubo un Rimini Míguez que desapareció porque esa era una política de caudillos, y la política de caudillos no existe más. Santa Croce tampoco es un caudillo. Santa Croce ni siquiera se presenta en esos términos. Para mí Santa Croce se parece más a un gerente que a un caudillo. Un gerente con personalidad, porque él se presenta de esa manera. Él dice que es un buen administrador, un buen gerenciador de la municipalidad, y se presenta de ese modo. Creo que su vinculación incluso con el mundo empresarial lo hace tener ese perfil, pero no es un caudillo de los tradicionales. No es ese caudillo que pateaba la unidad básica, que recorría los barrios, que hablaba con los punteros, que trataba con los dirigentes sindicales, que hablaba con todo el mundo y también confrontaba duramente. Funes tuvo épocas de enfrentamientos políticos muy personales, muy violentos, una época de la política de la ciudad que se terminó. Nosotros, las generaciones que venimos, yo no comparto esa idea de que las generaciones que vinimos después de esos caudillos no vinimos a renovar la política. Sí vinimos a renovar la política. Hay muchos dirigentes jóvenes que han llegado que hoy no tenemos 40 años. Eso es un detalle importante. En la política argentina la mayoría de los dirigentes políticos superan los 50 años. Nosotros, la mitad de los dirigentes, la mitad de los concejales no supera los 40 años. Eso es un dato re importante para mí. Y además, digamos, cuando nos incorporamos algunos, no superábamos los 25. Es decir, la política de Funes tuvo una renovación, la va a seguir teniendo. Yo estoy seguro que en los próximos años va a haber concejales jóvenes. La incorporación de Soledad es, por ejemplo, también, porque apenas supera los 40 años. Y en el caso de Martín también, digamos, porque es un dirigente que viene de otro ámbito, no del ámbito específicamente político, pero me parece que ese tiempo, ese clásico terminó en la política de Funes. No hay hoy no hay personalismos tan fuertes, salvo la figura del intendente, que netamente, los intendentes son personalistas, es su impronta, cada uno le pone su propia impronta, pero se terminó esa época de los viejos dirigentes que manejaban todo a dedo, digamos. De hecho, fíjense, hay que fijarse la figura de Juan Míguez. Hoy Juan Míguez es más un operador político que una figura central en la política de Funes. Sí, un operador muy hábil. Claro. Juega al ajedrez muy bien, y eso hace que esté presente en la política de la ciudad. Me quiero meter un poco en lo de... Vamos a empezar de acá, sobre el final para atrás. Uh-huh. Que te quedó sabor amargo con lo que te dio el resultado de las elecciones, y ahí mismo te dejo otra pregunta para que respondan las dos juntas. ¿Qué es para vos la derrota? No, para mí no existe el concepto. Empiezo por ahí, no existe el concepto de derrota, porque la vida no es un blanco y negro, es un continuo. Y en realidad uno con el tiempo, yo ya perdí elecciones y vi lo que pasó después.
la vida te abre oportunidades nuevas, pero no son mágicas las oportunidades. La política no es mágica, la vida tampoco es mágica, uno tiene que trabajar. Para mí, por ejemplo, el haber dejado la política en el año 2015 fue una puerta maravillosa abierta para militar en otros ámbitos, en el ámbito de la biblioteca, por ejemplo, o ser docente, que es algo que yo hago desde grande. No empecé la docencia a los 20 años, empecé la docencia a los 30 años. De hecho, ya en mi escuela, por ejemplo, soy uno de los docentes de mayor escalafón, porque la mayoría son jóvenes, yo ya soy el que está ahí en el escalafón debajo de los directivos. De hecho, hace unas semanas me tocó ser director interino. Y la vida pasa rápidamente y uno va descubriendo nuevas oportunidades. Entonces no hay derrota, mucho menos hay derrota para un grupo político como el nuestro, que al otro día se levantó y ya estábamos renegociando el contrato de la biblioteca y pensando cómo va a ser la actividad de un año y medio para acá, que es poco tiempo. Entonces derrota no hay, no hay derrota, hay una revisión del camino hecho, porque cuando uno no llega al resultado se pregunta por qué. Y hay discusión. ¿Te preguntaste? Sí, me pregunto por qué, me pregunto. ¿Te preguntás vos solo? Me pregunto solo y también nos preguntamos grupalmente. Me parece que en realidad tenemos que repensar nosotros qué es lo que pasa con Funes hoy. Porque el discurso que nosotros tenemos es un discurso que cuestiona muchas cosas asociadas a la planificación, el acceso a la tierra, pero pasaron muchas cosas en el Funes de los últimos 8 años. Y que netamente esa gente que te ha acompañado, que es mucha, acompaña esa idea de discurso. Exacto. Y también sabe que ha sido un contrapeso dentro del... Sí. Y yo digo esto, lo digo bien el contrapeso, no digo que ha sido una molestia. No, molestia no. Sino que digo que ha sido un contrapeso porque está el equilibrio también, ¿no? Si no, todo sería una escribanía, digamos. Tal cual, nosotros somos un partido obstruccionista que haya estado en el Consejo para no hacer absolutamente nada, sino que trabajamos, presentamos muchísimas propuestas, gestionamos, hay muchas cosas que se están haciendo hoy en la ciudad que tienen que ver con agendas que abrimos nosotros, pero creo que uno tiene que revisar permanentemente su forma de ver el mundo. Y en ese sentido, el Funes de hoy no es el mismo que cuando yo asumí en el 2019, porque pasó una pandemia por medio y hay otras necesidades que quizás nosotros no vimos. Y eso lleva tiempo. Y en el frenesí del poder, en el estar en el cargo, a veces uno no ve porque corre en el día a día, entonces no puede planificar. Entonces quizás estos 2 años que van a venir de acá a las elecciones próximas nos va a permitir repensar como grupo qué nuevos objetivos tenemos. A mí me preocupan mucho los objetivos. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. En el 2013, cuando se forma Unidad Popular, el objetivo era expropiar la Quinta de Funes y que hubiera un centro de memoria, el objetivo era que hubiera una escuela secundaria, el objetivo es que hubiera un centro cultural en el Guille Moreno. Todas esas cosas están caminos a hacerse. Entonces, cuando vos ya cumplís ciertos objetivos, tenés que fijarte metas nuevas. Y para mí, una de las grandes dificultades que tuvimos nosotros como grupo es que nos atravesó la pandemia, nos golpeó muy duro, tuvimos que mudarnos de biblioteca y no tuvimos tiempo de discutir objetivos a mediano plazo. Entonces, cuando la sociedad cambia y vos no discutís esos objetivos, ahí aparece la dificultad, porque puede que la gente esté pidiendo cosas nuevas que vos como dirigente político no estás reflejando. Entonces, para mí esa es la pregunta que nos hacemos. Aún así, la elección fue una elección impresionante, porque yo nunca antes había vivido una censura tan grande por parte de los principales medios de comunicación de la ciudad, principales digo entre comillas, pero nunca había vivido una barrera tan grande, insalvable, dicha por algunos referentes de medios de comunicación de esta ciudad. Dos medios principales, los 2 medios online principales de la ciudad, con los que tengo muy buena relación con algunos periodistas, pero yo siento que no estuvieron a la altura de la comunicación republicana y de darnos el espacio que nosotros nos merecemos por nuestro trabajo, porque no es que estamos figurativamente en el Consejo. Sentí el peso de que esa comunicación estuvo más volcada hacia hacer visible al oficialismo y a opacar o oscurecer a quienes hacemos una tarea de oposición. Y aún así, quiero decirles a toda esa gente que a pesar de todos esos obstáculos, a pesar de la falta de recursos, estuvimos a 30 votos. ¿Gana quien pone más guita en la campaña? La política que quieren imponer es la política de que gana el que tiene más plata. Y eso es mentira, porque si gana el que tiene más plata, no hubiésemos quedado 30 votos. Y si gana el que tiene más plata, en el 2019 no hubiésemos ganado una elección. Entonces, ¿esas son las cosas que te planteás y que repensás? Sí, lo repienso, pero no porque de repente ahora vas a salir a buscar guita para financiar la campaña, porque además nosotros tenemos prioridades. Dinero buscamos para financiar nuestras actividades, la ponen nuestros aportantes, la gente que milita con nosotros, pero si yo tengo que decidir entre ponerle pauta a un medio online y ponerle pauta a otro medio de comunicación de la ciudad, prefiero poner esa guita en la biblioteca o en alguna actividad cotidiana nuestra. Y hubo una actitud de ahogo.
porque la mayoría de los dirigentes de Funes consiguieron sus votos con una enorme cantidad de dinero, con cantidades de dinero que nunca se habían visto en la historia de esta ciudad, con una publicidad gráfica callejera excesiva. Porque si yo, que fui candidato, obtuve el 17% de los votos, casi 4.000 votos, en una elección sin recursos, los que están en el poder y hacen las cosas bien no tienen necesidad de funcionar tan obscenamente. Porque eso abre dudas también. Claro. Abre dudas respecto de la objetividad de algunos medios de comunicación y la relación entre los empresarios y los políticos, porque esas campañas son financiadas con grandes aportantes. Entonces, estaría bueno que blanqueen que esto no pasa en Funes solamente, pasa en la política nacional también, que hay un financiamiento que no está aclarado en la política real, y eso es desigual. Y una república de verdad no funciona de esa manera, porque le hacemos creer a las generaciones que vienen que solo el triunfo al que tiene guita. Que tener guita no está mal. O sea, decir que tener guita está mal es una estupidez. Tener plata... Bueno, muchas veces le han adjudicado a ustedes y has chocado inclusive, y podemos nombrar varios empresarios de la ciudad diciendo de que ustedes, que su pensamiento era ese, que estaba mal que la otra persona tuviese dinero. Sí, no, es una estupidez eso grande como una casa, porque yo trabajo en el sector privado. Claro. Hoy está de moda esa cosa de decir los políticos deberían trabajar en el sector. Yo trabajo en el sector privado y no hace poco, hace más de una década, y antes también, para poder financiar mi educación, trabajé en el sector privado. Sé lo que es el esfuerzo, sé lo que vos lo sabés muy bien, te levantás temprano, vas a laburar, te esforzás, planificás, trabajás, y ahora voy a seguir trabajando en el sector privado, lo voy a seguir haciendo, y obtener dinero no está mal. Para mí hay dos cosas clave: cómo obtengo ese dinero, es decir, por qué medios obtengo ese dinero, y de qué manera, con qué fines, digamos. Me parece que el dinero es un instrumento más para alcanzar la felicidad personal. Cada uno elige el modo de vida que quiere vivir, pero no, nuestro discurso no es un discurso antidinero, ni anticapital, ni antiinversión, ni antidesarrollo de lo que es el mundo de los negocios y el empresariado de Funes. Lo que nosotros queremos es orden y racionalidad en esos negocios, para que esos negocios no se vuelvan enemigos de la vida de la gente en los próximos 20 años. Porque ya hemos visto en la historia ejemplos de ciudades donde los negocios las han hecho exitosas y han colapsado. Siempre pongo el ejemplo de Villa Gobernador Galvez. Villa Gobernador Galvez en los años 50 era la panacea de los negocios frigoríficos. Una ciudad que tenía pleno empleo, que tenía los dos principales frigoríficos de la Argentina instalados ahí, y hoy es una ciudad violenta, insegura, colapsada en su infraestructura, contaminada, ¿sí?, y con un enorme desempleo y pobreza. ¿Por qué? Porque todas las empresas que se instalaron ahí nunca actuaron con racionalidad. Lo que hicieron fue ganar dinero sin ningún control por parte del Estado y retirarse. ¿Y la paga quién? La gente de a pie. Y en Funes no es que estamos haciendo futurismos. Con el crecimiento desordenado que tiene esta ciudad, que el intendente lo reconoció hace unos días cuando dijo que la cantidad de accidentes de tránsito que tiene Funes son producto del desarrollo poblacional desordenado. ¿Quiénes son los responsables de ese desarrollo desordenado? El Estado. El Estado, el intendente. Entonces, lo están reconociendo, y cuando Funes dentro de 15 años tenga el colapso de su sistema energético, tenga un colapso vial, que lo tiene hoy porque tenemos una altísima tasa de accidentalidad, tenga un problema grave con el tema inundaciones, no es que nosotros nos vamos a sentar, yo me voy a sentar como un dirigente de ultraizquierda y voy a decir, qué bien, tenía razón. No, seguramente voy a estar ahí militando para que la ciudad pueda salir de esa situación. No me voy a reír ni me voy a alegrar, pero lo estamos diciendo hoy a esto, y lo estamos diciendo de una manera comprometida, no que, bueno, me siento en el consejo y señalo con el dedo, sino que hemos hecho propuestas para que eso no pase, y no han sido tomadas en cuenta, porque en Funes funciona en lo urbanístico el levantamanos express. Hay tiempos distintos. Un vecino que va a pedir una condonación por la TGI porque debe, supongamos, 50.000 pesos, tiene que esperar un mes hasta que le hacen un informe socioeconómico. Un gran empresario golpea la ventana sin un estudio de impacto ambiental, que después lo consigue por una ventanilla, y tiene un tratamiento express de 15 días. Esa es la diferencia política que hay en Funes en el tratamiento de los poderosos y la gente común que se quiere abrir un kiosco, que quiere abrir un mini mercado, que quiere hacer una cafetería. Hay tratamiento desigual, asimétrico, y eso es lo que nosotros defendemos, digamos. Queremos una lógica de tratamiento igualitario, y en Funes no existe ese tratamiento igualitario. Hay gente de primera y hay gente de segunda, y hay empresarios mimados por la política de la ciudad, y nosotros lo que queremos es un trato equitativo. Que el empresario pyme sea tratado de la misma manera que un kiosquero y que un mega empresario de la ciudad, que tiene todo el derecho a hacer sus negocios en Funes, que es bienvenido porque genera empleo, genera trabajo, sus inversiones
como dice el intendente, yo coincido con lo que dice el intendente, tengo la misma visión, después el camino es distinto, el intendente tiene otra vía, pero el camino es distinto. El intendente dice, las obras vienen, las inversiones vienen, hay desarrollo, comparto totalmente, pero hay que ver qué es lo que viene y de qué manera viene y en el plazo en el que viene. Claro. Porque uno ve la transformación de Funes al norte, por ejemplo, y yo me pregunto, las calles que van a transportar los vehículos que van a generar los desarrollos urbanos del norte de Funes, que había un compromiso de no avanzar hacia ahí, se avanzó igual rápidamente. ¿Qué son? Tucumán y General López. Calles que tienen un angosto que no es ni el adecuado, un hormigón que se va deteriorando lentamente. Sí, pasó. Para mí pasa que, y lo puse un poco en cierta forma en algunas palabras en la nota que escribí después de del aumento de TGI. Sí. Creo que lo que pasa en la ciudad es que siempre, y más esta cantidad de votos que obtuvo el intendente, es como que nos habilita un vale todo, ¿viste? Claro, sí. Habilita, no sé si esa sería la palabra, pero esto también yo lo puse y lo dije cuando perdió Barreto en su momento, que no perdió por mucha diferencia. No, y había ganado la legislativa anterior, ¿se acuerdan? Con Ana Martelli. Digamos. Por eso, entonces, digo, y yo esto lo dije, pareciera que el haber hecho las cosas mal les quita responsabilidad a los que estaban. Santa Croce era uno de los que estaba dentro del Consejo Deliberante y uno de los que financió también al municipio en ese momento y empujó hasta que llegara a esa situación también. Entonces, ¿se generan situaciones para después obtener otros resultados? Obvio. Sí, ha pasado eso. Obvio. Y la política, esta actitud de desfinanciamiento de un ejecutivo, la sostuvo políticamente el peronismo en un momento, a pesar de los acuerdos que tenía con Barreto, porque no nos olvidemos que después de terminar el gobierno de Barreto, el intendente actual pactó con Barreto. Toda la ciudad lo sabe. Por eso ese vínculo de afinidad. Barreto no fue investigado, no fue auditado. Nunca se conocieron en estos 4 años la auditoría de un gobierno que tuvo muchas irregularidades. No nos olvidemos que Barreto fue un intendente inhabilitado por la justicia federal para el ejercicio de cargos públicos y no fue pública la auditoría. ¿Por qué? Porque hay un pacto evidente entre parte del sector del PRO de la ciudad y el Partido Justicialista que lo sostuvieron. Las reuniones en la casa del intendente son públicas y evidentes. No sé cuál es el problema de reconocerlo. No sé cuándo lo van a blanquear. En los próximos 4 años entiendo que lo deberían blanquear. Porque también deberían blanquearlo para los propios votantes peronistas, que saben muy bien la afinidad que existe entre un sector del PRO y el justicialismo. Bueno, pero hay funcionarios que son del PRO y están ahí adentro. Por eso es visible, digamos. La sociedad también tiene que hacerse cargo de los dirigentes políticos que elige. Y la sociedad tiene que hacerse cargo que en FUN existe una alianza singular, que no está en ningún otro lugar del país, que es entre peronistas y parte del peronismo, no digo el peronismo en su militancia, sino en su dirigencia, y el sector de Cambiemos, la dirigencia de Cambiemos. Tampoco estoy diciendo la gente que milita en Cambiemos, que seguramente por lo bajo no conoce el entramado de estas relaciones. Porque aparte parece que hacer las cosas bien, y yo esto tuve una discusión yo tengo una relación de amistad con Martín Concilio de hace mucho tiempo atrás. Y yo tuve una discusión acá, porque yo puedo tener una amistad, pero no voy a permitir que nos avallacemos los pensamientos también. A ver, hacer las cosas bien no significa idolatrar a una persona, porque si no caemos en que y si no lo hubiese hecho nadie. Yo no sé si no lo hubiese hecho nadie. Hoy las circunstancias se dieron estas. Sí, eso es contrafáctico, aparte, porque el intendente no fundó la ciudad, O sea, eso también. Yo con Martín tengo mis diferencias. De hecho, tengo que reconocer algo. No hablé en todo el año, o sea, no intercambiamos un solo mensaje. Es el único dirigente político de la ciudad con el que todavía no hablé. No sé qué piensa políticamente. El volumen de su pensamiento político tiene que expresarse con una visión propia. No, el intendente dice, el intendente hace. Necesitamos, como dijimos antes, concejales oficialistas con voz propia, que lo hemos tenido. Cassim fue un concejal con voz propia, siendo radical. Horacio Rimini tuvo voz propia. Miguel Ángel Baldi tuvo voz propia. Toñín González, el Perro Carmona en la época de Marracino. Marracino mismo, cuando fue concejal, tuvo voz propia en el consejo, incluso a veces hasta contra su propio padre. Hay que tener coraje y valentía para tener voz propia. Pero el intendente no fundó la ciudad. Funes tiene casi 150 años de historia, va camino a los 150 años de historia. Acá hubo dirigentes políticos gigantes que hicieron mucho con nada. Porque ayer hablaba con un conocido peluquero de la ciudad, que si nos está escuchando, Luisito Belardinelli, y decíamos justo que Luisito, que tiene muchos años de historia en la ciudad, me decía justamente esto de que los dirigentes valorables son aquellos que han hecho mucho con nada, que han tenido capacidad de liderar. Funes es la ciudad de Angelo Mé, Funes es la ciudad de Juan Bautista Spagnoli, Funes es la ciudad de Marracino, Funes es la ciudad de Juan Míguez. Cuando Infofunes me preguntó a mí
quién había sido el mejor intendente de la ciudad, yo dije Juan Míguez, pues Juan Míguez administró el 2001 y llevó el bote al final del camino, lo dejó ahí en la costa, con los trabajadores comiendo, con los trabajadores con los salarios pagos y con los comercios con lo que eran las deudas en camino a regularizarse. Entonces, no fundaron la ciudad, no le falten el respeto a las personas que crearon las instituciones de Funes. Y es más, no estoy hablando solo de dirigentes políticos. Cuando ellos dicen que hacen historia, se olvidan que las 10 instituciones principales que tiene Funes son sostenidas por gente que hace trabajo ad honorem. Ser funcionario político es cobrar un sueldo y no es... No, por ser funcionario político no tengo que estar todo el tiempo pidiendo que me aplaudan por lo que tengo que hacer. Es como si yo pido como concejal que se me celebre porque presento proyectos. Es mi tarea, claro. Es mi responsabilidad. Y hay concejales que no han presentado un solo proyecto en los últimos 20 años, han pasado por el consejo sin presentar un solo proyecto. Y eso para mí es burlarse del ciudadano. Entonces no pidan que los aplaudan y no falten el respeto a la historia de esta ciudad, que es una historia grande de gente que ha hecho mucho laburo, ad honorem, que se ha muerto... Gente que se ha muerto amargada por la quiebra y la ruptura de sus instituciones. Muchos dirigentes de Funes en el 2001 vieron hundirse asociaciones civiles, cooperativas, y gente que se ha enfermado, se ha muerto no por lo personal, sino devastados por el fin de sus instituciones. Pero gente que creó cooperativas, que creó instituciones, clubes, lo sabemos. Sí. Hay hoy en día dirigentes de clubes que duermen en los clubes casi. Entonces, ¿cuál es el mérito de ser funcionario 4 años y yo te tenga que aplaudir porque vos haces las cosas bien? No sos el primero, no vas a ser el último y seguramente viene alguien que va a ser mejor que vos. Pero yo estoy seguro. Por eso cuando a mí me dicen vos fuiste el mejor concejal de la ciudad, eso es mentira, porque yo soy un concejal que cumplió con su función, pero es que es un concejal extraordinario. Ha habido muy buenos concejales que han hecho su tarea también. A veces su tarea no es presentar proyectos en sí, es gestionarlos, por ejemplo. Hay gente que ha gestionado proyectos. Siempre hablamos de Martelli, que decimos, bueno, Ana quizá no te presente una tonelada de expedientes, pero también está encima de los problemas de la gente. No por eso es 3 veces concejal, porque hay gente que cree que bueno, llegó ahí por osmosis y está sentada ahí. No, la votaron porque evidentemente... Y a sabiendas que también termina siendo muy funcional al Ejecutivo. Exacto, tiene una función, tiene una relación siempre asidua con los oficialismos, que hace a su permanencia, pero después recibe el voto de la gente. Porque tiene un trabajo social. Tiene un trabajo social, como lo debe tener Adriana Arce también, que lo tiene. Hoy Adriana quizás no es una concejala que presente expedientes permanentemente en el Consejo, porque es concejala que lo único que hace es acompañar las iniciativas del oficialismo, pero también tiene todo el tiempo el teléfono abierto y trabaja con Patricia Celiberti, que fue ex concejala y conoce muy bien la tarea social. Y así hay un montón de concejales. Y ha habido otros que, bueno, que pasaron a la historia por estar ahí en el consejo, levantar la mano, y eso es lo que yo le pido a los concejales que vienen. Cuidado con eso, porque esos van derecho al olvido. Quizás el intendente sí haga historia y su nombre quede ahí en el bronce, como todos los intendentes que han hecho buenas cosas, pero esos concejales también pueden quedar en el olvido total, porque no tienen que condenarse a la intrascendencia, tienen que tener una personalidad propia, un carácter propio y ser funcionales a lo que la gente les plantea, ¿no? A la bajada de línea todo el tiempo del oficialismo, que es lo que tendrían que hacer. De todas formas, lo que también hemos hablado y hemos dicho, habíamos dicho que cómo íbamos a mantener, o nos preguntábamos cómo íbamos a mantener esta infraestructura que la ciudad está creando, ¿no? Sí. Y ya, como ustedes habrán leído en la nota que yo publiqué sobre la TGI, ya hay para enero del 2024 un ítems para mantener el asfalto. Sí, nosotros con Rimini no acompañamos ese ítem porque nos parece que en realidad la cuestión se debería abordar de un modo mucho más integral, que tiene que ver con la supervisión de la calidad de las obras que se hacen. Es que aparte, ¿cómo vamos a hacer? Porque si vamos a crear un ítem para todo, ¿cómo termina siendo? No, ¿sabés qué vamos a terminar constituyendo? A la larga, un Estado completamente deficitario. ¿Por qué? Porque es un Estado que asume un montón de responsabilidades que después no puede cubrir, porque al haber más presión tributaria sobre el vecino, en un contexto difícil como este, ¿qué elige la gente primero? ¿Qué deja de pagar primero la gente? La tasa. Porque es un servicio indirecto. O sea, es directo porque el Estado lo presta todos los días, pero es indirecto en el sentido del impacto sobre la vida de la gente. Hago la ecuación. Si yo soy un jefe de familia y mis ingresos están acotados, ¿qué voy a elegir? ¿La luz? ¿El gas? Lo que te corta. ¿El agua? Lo que me cortan. Claro. Y el resto espera. Y no hay que juzgar a la gente por eso. No es una apología de los morosos, porque, digamos, está mal no cumplir con las obligaciones, pero en un contexto de necesidad como hay, porque dejemos de mentir con que vivimos en una ciudad donde no existe la necesidad. Existe. ¿Cuántos expedientes ingresan? Quiero hacer antes de fin de año, antes de retirarme como concejal, un balance de la cantidad de expedientes diarios que ingresan al consejo por situación social. No de jubilados solamente, de familias. Familias no de condición humilde, de clase media, que no pueden hacerse cargo de sus obligaciones, que no pueden pagar trámites administrativos, que no pueden pagar un final de obra.
cientos de excepciones. Cambió la matriz de las excepciones. Ahora la gente no viene a pedir una excepción para, no sé, excederse solo de la altura. No, porque no pueden pagar el trámite del final de obra, porque no pueden hacer frente a una responsabilidad administrativa. ¿Por qué? Porque los ingresos en este momento de las familias promedio están deteriorados. Si una persona tiene que elegir entre pagar la cuota a su hijo a la escuela o, por ejemplo, sostener el internet, que hoy es un servicio público, porque se trabaja con... Hay gente que necesita sí o sí. Claro, es que hoy tiene carácter de servicio público, a pesar de que está difuso esa situación. Eso lo tenemos que entender. Entonces yo creo nuevas categorías. Lo que voy a hacer en el mediano plazo es desfinanciar al Estado, porque en definitiva voy a recaudar menos, no voy a poder mantener todas esas categorías que estoy creando y voy a tener una infraestructura deteriorada, mayor morosidad y un Estado que se empieza a desfondar, que se va a desfondar. Es inevitable que suceda. No es que estamos viviendo un momento de bonanza, que yo la relativizo a la bonanza, porque hay todo un discurso optimista, pero la ciudad tiene, digamos, un montón de problemas estructurales que están a la vista, se ven, digamos, se ve la parte de arriba del iceberg, pero está ahí. Uno es, como hablamos antes, el tránsito y la movilidad. El otro es el tema de la vivienda, que siempre sigue siendo un tema capital en nuestra ciudad, porque es impresionante la cantidad de gente que se va. No, pero aparte, Mauro, también, hoy la TGI va a empezar a expulsar gente. Sí, expulsa gente, exactamente. Porque no la va a poder garpar. No la puede garpar, tal cual. Y aquel que, por ejemplo, compró un terreno hace un tiempo y está iniciando su proceso de parquizado, cercado, cuando le aumenta exponencialmente la tasa, más las contribuciones de mejora por los pavimentos, el agua, que hay que cobrarlas porque son obras estructurales, esa persona va a demorar, digamos, el inicio de una obra, por ejemplo, que le puede aportar al desarrollo de la ciudad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Para mí hay que diferenciar, por eso nosotros tuvimos una actitud de 50 y 50 con Rimini respecto de la tasa. No tuvimos la misma actitud que tuvieron los concejales peronistas con Barreto, y eso lo quiero marcar, porque actuaron para desfinanciarlo y actuaron para que ese gobierno colapsara. En cambio, nosotros lo que hicimos fue acompañar en el aumento de la tasa al intendente en las categorías donde dependía la tasa del sueldo de los trabajadores. Seguridad y vigilancia, fundamental en una ciudad que hoy tiene un montón de crecimiento urbano. Asistencia médica, todo lo que es el personal médico de la ciudad, y todo lo que tiene que ver con el fondeo de los trabajadores municipales, que están negociando ahora un aumento a nivel de FESTRAM. ¿Por qué? Porque no queremos a los trabajadores de vuelta en la calle en un contexto que está asomando a un camino de recesión e inflación, que sería trágico. Esto no es el 2019, es peor. Ustedes imagínense a los trabajadores municipales ahora un mes sin cobrar sueldo, en un contexto de inflación creciente. No solo los trabajadores, porque ¿dónde consumen los trabajadores de Funes? En Funes. En su granjita, en su kiosquito, en su barrio. Un mes sin cobrar, y es un colapso tremendo de la estructura no municipal, sino de la estructura social del funense. Que sépanlo, mientras hablamos de bonanza, el 70% de los funenses financia el consumo de alimentos con su tarjeta. Es impresionante. Uno va a la cola del supermercado y la gente con la tarjeta de crédito financiando la compra de alimentos. Sí. Que eso es peligroso, porque en definitiva va creando, ¿sí?, una deuda futura que va comprometiendo los ingresos de esa familia. Imagínense no cobrar el sueldo como pasó con Barreto, con los trabajadores en la calle. Nosotros no somos ni responsables, no somos políticos que querramos que Santa Croce se vaya al abismo, ¿sí? Porque no es que está elegido, tocado por el dedo de Dios. La crisis le va a llegar como le llega a cualquier dirigente, y ahí se va a ver el temple, ¿sí? Maquiavelo decía esto de que el temple de un dirigente se ve en los momentos de dificultad. Ya creo que hay un panorama, sí, donde Santa Croce va a tener que cambiar su cintura política, sí, y la va a tener que amoldar diferente. Sí, sí. Tuvo alineación completa cuando él llegó a la intendencia, con una gestión de Omar Perotti que, seamos realistas, sabemos que bajó mucho dinero, sí, para la ciudad de Funes. Ahora, asimétrica, y también, digamos, hay que poner la lupa ahí también. Por eso, y también sepamos que, bueno, que todas las obras que estaban anunciadas están los carteles y nada, sí, van a quedar ahí, sí, porque sí, de ahí a que veamos qué pasa, creo que Maximiliano Puyaro va a entrar a una revisión de todas, sí, las últimas licitaciones. Sí. Y lo del acueducto también, que es una pena, porque el acueducto, sí, de Gran Rosario está caído. Sí, lo que se está haciendo es el gasoducto, que el otro día estuve recorriendo bien la zona del extremo norte, en el límite con Ibarlucea, se está haciendo, pero hay temor igual, porque todos sabemos que una obra se puede estar haciendo y de repente... No, pero aparte lo del acueducto, y para que esto, porque el intendente vino con su secretario, la, sí, última nota que nosotros le hicimos acá, sí, y el secretario, cuando nosotros hablamos de que la licitación estaba caída, porque lo dijo Carlos Olmedo inclusive, sí, también, sí, les dio un papel, le mostró un papel que no me lo mostró después, porque dije, mandámelo, quiero leer, que supuestamente era de ASA, sí, y no sé qué decía ese papel, pero basta con ir nada más por donde se está haciendo el acueducto, que pasa por allá, por la calle, o sea, por la intersección que viene por el aeropuerto, sí,
está arriba el caño, sí, pero no va a ningún lado ese caño. Va a ningún lado. O sea, está ahí. No, la obra está prácticamente parada, eso es una realidad. Por eso también vamos a tener que empezar a explorar alternativas. Vamos a tener que empezar a explorar alternativas respecto de la manera en la cual le proveemos de agua a los barrios de la ciudad de Funes, porque el intendente lo dijo el otro día en una nota con Rulier en Canal 3. Eso es la provisión de agua es una responsabilidad del gobierno provincial. Sí. Ahí yo voy a seguir trabajando con Carlos del Frade, que ahora amplió su bloque en la legislatura. Eso es muy bueno porque vamos a tener más voces para defender a Funes. Nuestra tarea no es que de repente ahora yo dejo el consejo y no vamos a seguir gestionando. Vamos a seguir presentando proyectos. Pero ya lo hiciste, aparte. Lo voy a hacer. Me voy a convertir en una suerte de concejal de calle ahí para contarle un poco las costillas al oficialismo, sobre todo, que quiero ver de qué manera ahora enfrentan esta etapa distinta. Y todos tenemos que hacer lo mismo, digamos. Claro, porque eso te iba a decir. Ahora vamos a tener un gobernador que inclusive el intendente se encargó de desprestigiarlo para que también para ver la cantidad de votos que le podían bajar, ¿no? Tal cual. Y que es Maximiliano Puyaro. Y hay que ver qué pasa en Nación, pero en Nación los números por ahora pareciera que no, ¿viste? Da la sensación de que va a haber un balotaje con un final, yo diría, con la inestabilidad que hay, imprevisto, digamos. Yo no veo hoy en día claridad respecto al resultado de las elecciones, porque tampoco los candidatos están teniendo una agenda tan clara, son bastante sinuosos, no suman. Vamos a ver mañana el debate, digamos, pero claro, creo que eso va a empujar un poco la balanza ahí en el sentido de que la gente va a escuchar un poquito más con claridad cuál es la agenda económica. Da la sensación de que Massa está recurriendo a las medidas típicas del peronismo, de expansión de la demanda, de inyectar dinero y de pretender con eso mejorar su situación competitiva electoral. El plan de dolarización de Milei no está para nada claro. Ya aparecieron un montón de funcionarios, no solo del palo más, si se quiere, del lado del peronismo, del radicalismo, sino también del propio campo. El propio Cavallo salió a objetar el proceso de dolarización. Hay gente también de los Estados Unidos que viene objetando esto. Entonces, y en el caso de Bullrich, bueno, la Corte Suprema. Exacto, el propio presidente de la Corte planteó que hay que leer la Constitución. Claro, que hay que modificar la Constitución para sí, primero la tienen que leer, claro, conocerla. Eso ya es un trabajo que tendrían que hacer. Y después, exacto, bueno, a ver si presentan. Y bueno, y Bullrich ni hablar. No está para nada claro tampoco su programa económico, porque en realidad cuando explica las propuestas, en realidad oscurece, porque su proyecto y su forma de ver el país me da la sensación de que está siendo tironeado ahí adentro, entre un sector de Cambiemos más moderado y el sector de Macri, que quizás está más cerca de Milei en este momento. Entonces tampoco está clara esa agenda y quizás el domingo estaría bueno que todos los que están escuchando vean el debate y se tomen un tiempo para... Te leo algunos mensajes que llegaron. Dice, el votante también es responsable, dice, y no lee entre líneas, que va a quedar un consejo de mano automática. Es una pena. Sí, esto es muy importante, siempre lo hablamos nosotros entre los que hacemos militancia política. Ser ciudadano implica informarse. Los que fuimos candidatos no empezamos ayer. Y no hay que tratar al votante como si fuera un nenito, tampoco a los niños, a los niños no hay que subestimarlos. Hoy habla uno con un niño tiene una formación política extraordinaria. Los niños de hoy no son los niños de hace 20 años. A mí me ha tocado en el consejo hablar con chicos de distintas escuelas y me asombra el nivel de conocimiento más que los adultos. Entonces les pido a los adultos que sean más como los niños, claro, que estudien, que lean, que investiguen. La democracia no funciona eligiendo el domingo, mirándole la carita a un candidato y diciendo, uy, me simpatiza, lo conozco de tal lugar, sino investigar lo que hicieron y lo que no hicieron también. Y ahí hay una responsabilidad del votante que nos excede a nosotros como militantes políticos, porque hay mucha gente que no se toma con responsabilidad y seriedad el hecho de votar, y ahí tiene que haber una autocrítica social. Por ejemplo, cuando ahora la gente dice yo voy a votar con enojo, se puede entender el enojo social, pero también tenemos que tener esa cuota de responsabilidad. Entonces, si yo estoy enojado, bueno, me tengo que tomar un tiempo para balancear, porque si yo actuara en la vida con enojo... ¿Hace cuántos años que vengo votando por enojo? Y mis relaciones sociales, ¿cómo serían si yo actuara con mis hijos, con mi familia, con mi pareja, con mi vida con enojo, digamos? No podría relacionarme. Otro mensaje dice, los trabajadores están atados de manos porque sus dirigentes están dentro de este gobierno y son parte cercana al intendente. Sí, creo que es muy importante que en los próximos años todo lo que tiene que ver con la política gremial de Argentina en general, porque los últimos 4 años la política gremial en Argentina, yo lo digo como trabajador de la educación, ha sido muy funcional al proceso de deterioro de los ingresos de los trabajadores. No ha sido la misma vara. Entonces me parece que necesitamos de dirigentes gremiales que escuchen a sus bases, que no lo hacen, porque van y pactan, digamos, en todos los niveles, en el nivel privado, en el nivel público, acuerdos que son contrarios a los intereses de los
trabajadores. Y esto no es un discurso de un militante trotskista, es un discurso de un militante que viene del campo popular, que trabaja y sabe lo que es el impacto de los aumentos inflacionarios sobre el bolsillo de los trabajadores, y no solo del salario, de las condiciones de trabajo. Hay que ver cómo están trabajando los empleados municipales, bajo qué condiciones, bajo qué presiones, bajo qué tratos, que fueron en algunas áreas bastante complejas estos años, y lo hemos visto. Acá hemos tenido casos muy evidentes, desde el de Romina, el más público, pero ha habido muchos casos, y también la cantidad de horas que esos trabajadores municipales están trabajando y bajo qué condiciones, la ropa, la condición que tiene que ver con su situación de salud, su cobertura social, todo eso que hoy está en discusión encima, porque hoy hay un discurso de, bueno, hay que recortar, flexibilizar, y si ya flexibilizamos lo que está relativamente mal, ¿en qué condiciones vamos a estar trabajando en los próximos 20 años? Así que eso también es el mensaje, me parece, está bien planteado. Te toca salir del Consejo el 10 de diciembre. Sí. Tu proyecto, la política partidaria tuya, sí, eso está clarísimo, y recién lo dijiste. Sí. Pero mi pregunta apunta, ¿es para volver activamente después como candidato a intendente o nuevamente para sentarte en el Consejo? A mí me gustaría ser personalmente, por lo menos. Sí, personalmente me gustaría ser intendente de la ciudad, colectivamente también. Siento que nuestro grupo es un grupo de trabajo, se sienta... Si mañana me dicen, ¿tenés un grupo para trabajar en la municipalidad que pueda hacerse cargo de las cosas? Nuestra respuesta es sí. Hay un grupo para trabajar que el día que demuestre que está capacitado para hacerlo, para muchos que quizás todavía no nos conocen cómo trabajamos, va a haber una sorpresa. Así que sí, me gustaría, por lo personal y por lo colectivo, ser intendente un día de esta ciudad. Sé que va a llegar, porque es fruto del trabajo y el esfuerzo, va a llegar. El reconocimiento y el respeto que nosotros recibimos de la gente es muy bueno. No es común eso. Vivimos en un tiempo donde la mayoría de los políticos son puteados, donde son humillados. Yo nunca tuve ningún episodio en la historia de esta ciudad en la cual fui maltratado por la gente. El único episodio que yo tuve de discusión con vecinos en la ciudad fue la época de las inundaciones, pero me quedé ahí y me callé la boca, porque una cosa que aprendí es que cuando la gente la está pasando mal y te putean, tenés que bajar la cabeza y escuchar al que la está pasando mal. Quizás la pasé mal en ese momento, pero tenía 20 y pico de años y hoy aprendí. Y entendí que eso me tenía que pasar para aprender. Y lo aprendí junto a un gran dirigente político como Horacio Rimini, que un tipo que sabía muy bien de ponerle el pecho a las circunstancias, al que lo recuerdo siempre con mucho cariño. Cuando llega en esta época lo recuerdo con mucho cariño, porque siempre que hay una transición, él era un tipo jodido, no vamos a negarlo, con un carácter bastante complicado, con formas de hacer política que no tienen que ver con esta ciudad, con muchos problemas que le trajo esa forma de hacer política, porque los Rimini también tienen que hacerse una autocrítica, pero era un tipo apasionado por la política, que era generoso, o sea, que con aquellos que laburábamos, él era generoso y nos enseñó muchas cosas, y la vida no es blanco y negro, no, Horacio Rimini es un dirigente enemigo, no, era una persona con la que yo aprendí, como aprendí de Juan Míguez también, que fue alguien que me enseñó muchas cosas y al que le estoy siempre muy agradecido, obviamente, como a todos. Así que voy a estar activamente trabajando. No sé qué va a pasar en la elección de periodo intermedio. Nosotros tenemos también que darle lugar a nuevos dirigentes políticos, los estamos preparando. Creemos que tienen los jóvenes también que tomar un lugar. ¿Te gustaría que haya una lista que a lo mejor la integres pero no la encabeces? Podría ser. También me gustaría la política provincial. Sé que eso va a llegar en algún momento. Me siento una persona capacitada para llegar a trabajar. Senador. Diputado, senador. Senador es más difícil porque eso es una aspiración de largo plazo, pero quizás en algún momento de mi vida creo que como equipo sabríamos aprovechar una diputación provincial, porque el diputado provincial es muy importante, porque si camina el territorio y lo pisa y recorre la provincia, puede hacer muchas cosas buenas. Hay diputados provinciales muy buenos, Sí. Podría nombrarlos, que no es poco común, pero por ejemplo puedo nombrar a Cacu Cándido de la Unión Cívica Radical, puedo nombrar a Carlos del Frade, puedo nombrar a Palo Oliver, puedo nombrar a Lucila del Ponti del peronismo, a Kiko Busato del peronismo, puedo nombrar con mis diferencias a Walter Gione, que es de otra línea política, pero que recorre la provincia, que va pueblo por pueblo, y ese diputado me gustaría hacer algún día. Bueno, ¿y qué hizo Puyaro este Claro, exacto, caminar, exacto. Se recorrió, dicen que en algunos pueblos, los más chiquitos de Santa Fe, los visitó entre 4 veces en estos 4 años. Tal cual. Sí, fíjense lo que pasa por eso estoy con Carlos. Carlos se toma un colectivo y te va desde Avellaneda hasta Villa Constitución. Eso es extraordinario y me gustaría mucho conocer la realidad de la provincia, recorrerla, visitarla, trabajar, estar con los clubes de barrio, con las pymes, con las instituciones. Eso es un laburo que me gustaría y que en algún momento de mi vida
llega, sé que va a llegar, porque uno cuando milita para eso, para hacer no para pensar a la política como una carrera para ganar guita. Porque y esto lo saben, y si no lo saben, mi fuente de ingreso es mi trabajo. Yo quiero hacerte dos preguntas. Sí. La primera es, y te las hago de última las dos juntas. Sí. La primera es, ¿cuánta cuota de ego hay en un político? Y segundo, dicen que la Unidad Popular y el que gana las elecciones de la Unidad Popular es Mauro Míguez, solamente, ¿cierto? No creo que sea exclusivamente Mauro Míguez, pero sí que las personas pesan. Eso está claro, porque los resultados se ven en los distintos momentos electorales. Sí siento que ego hay en los dirigentes políticos, pero hay que domarlo al ego. Yo no soy la misma persona que en el 2011. En el 2011, cuando tenía 24 años, era un pibe con mucho ego. Hice un trabajo personal muy grande. La realidad me moldeó. Enfrenté muchos conflictos. Me crucé con grandes dirigentes políticos. Discutí con mucha gente. Y hoy no soy el mismo Mauro Míguez. Domé a mi propio ego. Yo me puedo sentar en una mesa de café, a tomar un café y a pensar un proyecto con Juan Félix Rossetti, a pesar de que estamos en las antípodas. Yo me puedo sentar en una mesa con Rolly Santa Croce a acordar cosas que sean en beneficio de la ciudad. Mucha gente me pregunta por qué esa buena relación con Carlos Olmedo, que no estamos en las antípodas, porque yo no soy la misma persona que hace 4 años que 8, porque desde mi ego personal a veces no podía reconocer la importancia de charlar con el otro, y con Carlos nos conocemos desde la escuela primaria, y eso hace que tengamos un vínculo cercano. Después discutimos un montón, acá son... Porque aparte la realidad es que el poder te da muchas cosas. Te da muchas cosas. En el caso de una ciudad... eso se relativiza un poco, porque nosotros somos simples mortales acá en la ciudad, ¿no? La mayoría de los dirigentes políticos salimos de acá, andamos en bici, cruzamos a la gente, estamos en la calle. Si una doña está la doña del otro lado escuchándonos y nos quiere insultar, y me va a insultar. O, por ejemplo, yo vengo en colectivo, no lo hacen todos eso, yo vengo en colectivo los jueves a la noche que vuelvo a dar clase en Rosario y se me sienta alguien al lado y empezamos a charlar, y ahí quizás también te pueden marcar. No todos lo hacen, porque hay algunos dirigentes que están empezando a vivir una vida un poco de élite, y la élite es contraria a la república. La palabra república tiene que ver con vivir como el pueblo, digamos, y ahí hay algunos que ya están cruzando la vara, han mejorado mucho su situación económica y ellos deberán dar explicaciones. Pero yo puedo tener doy la tranquilidad de que mi vida, digamos, está financiada con claridad, y eso no es un priorito ético de decir, yo soy mejor porque soy eso. Yo sé reconocer los méritos de los otros, pero yo trato de vivir como profeso, o sea, yo trato de vivir como una persona que es del promedio de los trabajadores de la ciudad. No, ni hago una vida de hippie, ni hago una vida de nada. Yo soy un laburante, un trabajador promedio de la ciudad, como el kiosquero, el almacenero, vos que tenés un medio de comunicación de la ciudad, que todos los días lo tenés que sostener, porque si vos no lo sostenés no funciona, y eso, no hago apología de eso. Un poco la filosofía de Pepe Mujica, que sí me gusta, alguna gente se la toma media como a los hippies, pero lo interesante de Pepe Mujica es que él dice, hay que vivir como uno profesa. Yo creo que ahora, y esto va a pasar también en la política, vos decías recién, ahora se vienen, hay que enfrentar crisis por ahora. Sí, van a ser tiempos difíciles. Yo esto lo anticipé y lo dije entre el ámbito acá de los medios de comunicación. Yo dije, muchachos, decía yo, y yo tengo la oportunidad de compartir algunos columnistas con otros medios, y yo les decía, muchachos, no generen tanta infraestructura, porque no la van a poder sostener. Tal cual. Nosotros nunca hemos vivido de las campañas políticas. A ver, ¿te ayuda? Sí, nos ayuda un montón, y eso reconozco que en el caso de ustedes, en el caso de Carlos Olmedo, siempre han sido personas que han convocado a este medio de comunicación también para difundir sus ideas. Y yo digo, pero igualmente no generen tanta infraestructura, porque no la van a poder sostener ni hablar, el tiempo. Ni hablar. Se vienen unos momentos muy difíciles. Muy difíciles. Van a ser tiempos muy difíciles, y en los tiempos difíciles requieren de hombres y mujeres que estén a la altura de las circunstancias, y que no estén arriba del ego del éxito. Por eso vos me preguntaste al comienzo del éxito y el fracaso. Para mí el éxito y el fracaso son dos palabras que no están en mi registro. Yo trato siempre de disfrutar el momento. De hecho, la noche de las elecciones, justo estábamos con tu medio que lo cubrió. En ese momento estaba uno de los chicos cubriendo, Juan Coselli estaba cubriendo, ¿no? Y justo presenció un momento en el que yo me puse a llorar como si fuese un chico. ¿Por qué? Tuvimos que cortar la nota. ¿Por qué? Porque la política la siento. No es una actitud de pecho frío la
vivir la política, la siento, pero después, que vos lloraste como un ser humano cualquiera que puede llorar porque te va mal en una prueba, si hay chicos escuchando, no, te va mal en una prueba, se te murió un familiar, no sé, acá de repente hay un problema y el medio se te queman los equipos, lo que sea, vas a llorar, vas a sufrir. No pasó. Te pasa, ¿viste? Que te pasa todos los días, a mí me pasa también. Yo, por ejemplo, soy profe y cuando veo que un alumno no está bien, me pongo mal porque veo mi responsabilidad, pero al otro día me voy, me levanto y vuelvo a empezar de vuelta. Y eso es la vida humana, digamos. La vida humana, todos los días en la cotidianidad, levantarse y dar de vuelta. Nosotros casi perdemos el alquiler de la biblioteca. Y era un desastre eso. ¿Por qué? Porque si perdíamos el alquiler de la biblioteca, no, se tenían que ir de ahí más de 20 talleres y una tonelada de libros que había que ubicar en un lugar, historias y laburo cotidiano, y estábamos muy mal, estábamos incluso, esa noche que yo me puse mal, que estábamos en la biblioteca, también tenía que ver con eso, decir, bueno, perdemos las elecciones, que nosotros financiamos la biblioteca con nuestro laburo, con nuestro trabajo, con el aporte que hacemos, y al otro día uno lo que hace es resetearse y empezar de vuelta, es no enojarse con lo que nos pasa, porque lo que nos pasa no es tan dramático. Hay gente que la pasa verdaderamente mal en este momento. Hay gente que no tiene para comer, hay gente que no tiene laburo, hay gente que perdió familiares en la pandemia y nunca más se volvió a recuperar. Hay militantes nuestros que no volvimos a ver nunca más. ¿Por qué? No porque no quisieron, porque no pudieron, claro. Porque quedaron devastados, porque se le murió un familiar, un amigo. Por ejemplo, yo siempre miro la foto de la campaña del 2019 y no la miro por mí, sino porque está la foto, yo estoy saltando ahí festejando y atrás está Saro Busilio, un compañero músico, artista de ahí que murió en la pandemia. Solo en la pandemia, me acuerdo, internado, lejos de su familia, que ni nosotros nos pudimos despedir. Está Víctor, un compañero nuestro que está transitando una enfermedad muy difícil, muy compleja, y así hay un montón de gente que de repente se ha tenido que ir porque no puede alquilar en Funes. Entonces, ¿qué drama me voy a hacer yo y qué drama no vamos a hacer nosotros porque no vamos a renovar en el Consejo por 30 votos? Ninguno. Es agradecimiento a la gente que nos ha dado la posibilidad de estar en el Consejo estos 4 años, de hacer historia, de poder darle por única vez hasta ahora. Me parece que va a haber otras oportunidades para otros partidos también, un partido distrital en el Consejo, y simplemente eso, digamos. Creo que en los próximos años vamos a seguir. ¿Qué te queda en estos meses? Me queda en estos meses ver la posibilidad si podemos sacar el proyecto del Banco de Tierras, que lo vengo laburando hace mucho tiempo. Me hubiese gustado, lo dejo para una etapa que vendrá, con concejales nuestros o con mi tarea, eso se verá en el futuro. Un nuevo, como te había dicho, un nuevo código de convivencia para la ciudad, que suplante al código de faltas, que es muy viejo, es de la década del 90. Me queda también un proyecto de ordenanza de patrocinio a los artistas locales para que algunos comercios de la ciudad puedan promover la existencia de pequeños shows con un descuento tributario que se les hace. Eso se está haciendo en Rosario con buen resultado. Y también me queda... Sí, de hecho en Rosario, lo hablaba el otro día porque también estamos en el ciclo, yo esto para que la gente no se me pierda, pero también estamos en el ciclo de entrevistas en el canal invitando a artistas también ahora para hacer conocer su historia. Y vos sabés que yo averigüé en Rosario, hay una ordenanza en Rosario vigente, que cada artista grande de renombre que pisa Rosario, antes lo tiene que tener un artista local. Claro, eso. En ese mismo escenario. Ese es el proyecto que presentamos hace 15 días, pero nos agarró las elecciones, entonces fue mucho ruido y no pudimos, lo vamos a explicar en las próximas semanas. Eso ya está presentado. Eso ya está presentado y la verdad que surge de un trabajo que venimos haciendo muy importante en ese sentido. Y la idea es, primero me reuní con un trapero de la ciudad muy conocido que es Brian Peckham, que está haciendo también un recorrido en el mundo de la música local, y en la charla con él surgió esta iniciativa, y me parece que es muy importante por ahí. Y después lo que quiero hacer también, y lo vengo haciendo, es hacer un reconocimiento a varias personas de la ciudad. Estuvimos trabajando en estos últimos tiempos. Bueno, se le va a entregar en unos días un reconocimiento a Jorge Canepa, un artista muy, muy destacado de Funes, polifuncional, un histórico de los medios de Rosario y de la música y el arte popular de Rosario, pero también empezar a hacer antes de irme a hacer un reconocimiento individualizado a toda la gente que ha trabajado en los últimos 40 años en democracia para que el municipio funcione. Pero no la gente que figuró en el cartelón, sino los cuadros intermedios, claro. Que son aquellas personas que se encuentran, que están vivas todavía y que han sido funcionarios, rango intermedio, empleados, trabajadores, que han aportado a que se cumplan estos 40 años de democracia, porque la municipalidad no funciona porque hay un intendente sentado en una silla. A veces no está el intendente y la municipalidad funciona. De hecho, el intendente hoy no está. Le hacemos un tirón de orejas al intendente porque
se ausentó de la ciudad y de manera tardía envió la notificación a la ciudad respecto de su viaje. No sabemos, yo desconozco personalmente dónde ha viajado y tampoco cuestiono que haya viajado, pero sí que cuando Barreto lo hacía y lo hacía de manera informal, le mandaban algunos medios de operadores a que se caigan en el aeropuerto. Claro, chicos, por eso. Qué bueno que es conocer toda la historia. Claro, por eso. La doble vara no está buena. Así que bueno, nada, esa es la iniciativa y los proyectos que quedan en estos meses por delante. Y lo que nos falte lo haremos el año que viene desde el llano, que lo vamos a seguir haciendo, digamos, trabajando como siempre. Yo creo que puedo hacer un programa de 4 horas preguntándote, pero quiero la última y ya te despido porque te tengo hace una hora ya acá. Lo que quería saber es, me imagino que sí, pero tu grupo, tu equipo, los chicos de la Unidad Popular, ¿y vos te sentís conforme por estos 4 años de trabajo? Sí, me siento conforme porque el grupo ha funcionado muy bien. ¿Es lo que has querido? ¿Es la expectativa que tenían? Sí. Lo que más allá del resultado. Lo que no me gustó es que el Consejo no pudo, por distintas razones, tener una dinámica más abierta que cuando yo había estado en el periodo anterior, que discutíamos mucho con la sociedad. El Consejo estuvo muy plegado sobre sí mismo y eso no está bueno. Y le pido a los concejales que vienen que mejoren eso, que corrijan eso que nosotros no pudimos hacer, porque yo soy parte, no es que digo hoy lo propuse, pues yo propuse el Consejo en los barrios, no alcanza con proponer, hay que poder hacer, y en ese sentido lo pendiente es eso, que el Consejo tenga una sede propia. A mí me gustaría mucho en lo personal, y ya se lo dije a Carlos, que el Consejo Deliberante tenga una sede nueva en los barrios. Que el Consejo no esté en el centro, que el Consejo tenga su sede administrativa en los barrios. Ya hace unos días cuando lo propusimos dijeron, bueno, pero la distancia entre la municipalidad, llevar los papeles, muchachos, los papeles se llevan en un día, en un vehículo y se terminó. Mándenlos por mail. Claro, muchacho. Exacto. Falta, o sea, sería que argumentar. Sí, uno de los argumentos es que estaría muy lejos de la municipalidad, y porque entonces los funcionarios tienen que recorrer una distancia, una cosa absurda. Pero sería icónico que el Consejo tenga una sede en los barrios, una sede física de un edificio propio en los barrios, sería un emblema, porque no hay ningún consejo de Argentina cuya sede administrativa esté en un barrio, siempre están en el centro administrativo de la ciudad. Pero aparte ya hoy todo va digitalizado. Sí, exacto, pero sería muy importante. A mí me gustaría mucho que de repente en los barrios que van surgiendo tengan una sede administrativa del Consejo Deliberante donde se hagan las sesiones, donde el edificio sea confortable, pero no para los concejales que estamos 4 años, para la gente que va. Claro. Porque hoy en día va un vecino, un contribuyente, un grupo, una institución, y uno tiene que recibir un espacio que es lamentable sus condiciones, no por la casa, porque la casa es, digamos, el lugar que hoy nos cobija y uno es hasta agradecido del lugar donde está, pero sino por el espacio, que no es el adecuado para un consejo que no hoy tiene 6 concejales, pero va a tener 7 en poco tiempo. Yo estoy seguro que la provincia va con el censo nuevo, se va a ajustar el número de concejales y va a haber un concejal más, no porque lo diga Mauro Míguez, porque lo dice la ley a eso, y porque además es injusto esto que pasa, porque al no haber 7 concejales, una fuerza que sacó el 17% de los votos está fuera del consejo. Hay ciudades como, por ejemplo, Villa Constitución, o ciudades... Claro, estarían adentro. Claro, estaríamos adentro, exactamente, pero no por nosotros, por cualquier fuerza. Por cualquier fuerza entiendo. No minoritaria, porque no es una fuerza no es el 5%. En Rosario con el 5% sos concejal. No, acá no es el 5%. Claro, es el 17% de los votos de una fuerza grande que tendría que tener representación, como incluso una fuerza como la de Lucho Montero podría estar peleando esa representación en un esquema distinto y le daría al Consejo otra dinámica y otra pluralidad que hoy no la tiene, porque encima hoy tenemos 3 y 3 y está esa dinámica del doble voto todavía, del empate. El presidente es el que, y eso da lugar a un montón de suspicacias, vieron siempre que hay que desempatar. Pasó ahora hace unos días con... Hay una mujer que quisiera ser presidenta del Consejo. Bueno, ya avisó. Bueno. Antes de cerrar, quiero agradecerte siempre por la predisposición. A ustedes. Nosotros tenemos el vínculo, ustedes lo que escuchan a lo mejor es un resumen de lo que por lo que hablamos mucho. Pero nos conocemos de hace muchos años. Y nos conocemos hace muchos años y creo que también eso nos da a poder querer un poco, querer mucho esta ciudad de Funes, y a veces los enojos que tenemos, yo acá cuando me enojo por un montón de cosas, obvio. Vos lo haces en el Consejo Deliberante, lo haces como tu carrera política, es por esto, ¿no? Me queda que después vamos a armar una nota especial para eso, porque me queda hablar un poquito sobre lo que hiciste en la Escuela Arino, pero me gustaría también que estén los chicos presentes, que alguno de los chicos pueda hablar. Sí, vamos a hablar le mando un saludo muy grande a Máximo Huete, que fue elegido primer presidente del Centro de Estudiantes del Arino. Es una de las pocas ciudades de la ciudad que tiene centro de estudiantes, María Auxiliadora lo tiene, y para mí es re importante que haya centros de estudiantes, porque lo manda la ley, y porque además eso hace a la formación de buenos dirigentes políticos. No hay improvisados que llegan después a los cargos y no saben qué hay que hacer. Cuando un pibe, porque están enganchados. Van porque están enganchados. Sí. Todos los dirigentes políticos tienen que tener una carrera, y la carrera tiene que ver con la formación. Yo creo, hay una frase muy interesante que dijo el Papa hace unos días, con todas las diferencias que uno puede tener con el Papa, con la forma de enfocar las cosas. Sí. Pero el Papa dijo: le temo
a los caudillos o a los dirigentes sin historia. ¿Por qué? Porque la historia de un dirigente político es su formación. Y hoy en día yo cliqueo y puedo conocer la historia. Entonces felicito a los estudiantes de la ciudad que participan de los centros de estudiantes. Voy a trabajar todos estos años para que los jóvenes de Funes puedan implicarse en la política. Quiero que esos jóvenes estén en el consejo. Le aportaría muchísimo que haya jóvenes en el consejo de la generación de los sub-20, perdón, de los sub-30, quiero decir, sub-20 serían, no podrían entrar al consejo, sub-30, van a estar, y a mí me gustaría aportar a eso, porque ya, a pesar de tengo 37 años nomás, pero ya llevo varios años en política en Funes, pero me gustaría aportar, y algún día, si la ciudad, si los vecinos me permiten ser intendente de esta ciudad, armar un equipo con esos jóvenes de distintas extracciones políticas. Yo sé que muchos de los que han sido mis estudiantes van a ser dirigentes políticos, empresariales, líderes de distintos proyectos en la ciudad, lo son hoy en día, y me parece que la educación tiene una tarea muy importante para hacer ahí, así que los felicito que han hecho un gran trabajo. Espero que podamos charlar con ellos y contigo, que también gracias todo el proyecto. Gracias, ahí. Y gracias a todos los vecinos de Funes, no lo pude decir, por los resultados de estas elecciones. Estamos muy contentos, fue una elección muy difícil, con pocos recursos, pero hemos hecho un gran resultado y como dijo un viejo dirigente por ahí, no es un adiós, sino es un hasta luego, es un por ahora y vamos a seguir trabajando. Y un saludo a Nani, que es su cumpleaños hoy. Así que sí, le mandamos un feliz cumpleaños, que debe estar en la Biblia ahí, ahora voy a pasar un ratito. Está el bono, quiero recordar. Exacto, está el bono de la biblioteca para solventar el gasto de renovación del alquiler, son 1.000 pesos, lo pueden pasar a buscar por la Biblia o escribirnos a nosotros. Hay una banda de premios, después les pasamos la lista de premios. Cantidad impresionante de premios. Gracias, Nico. No, un placer. Mauro Míguez, podemos hacer el programa entero con Mauro Míguez. Vamos a hacer un programa de radio cuando quieran. Hablando de bueyes perdidos. Estoy repasado. 28 de las 11 de la mañana en todo el territorio nacional. Lo que vamos a hacer es una pequeña pausa. Quédense. En un rato viene Vane Torres, que se suma en este Política y Punto de este día sábado hasta las 12 del mediodía. Nosotros estamos. Mientras tanto, metete al streaming de la radio, que pispeamos ahí la ciudad de Funes. Hacemos una pausa y ya venimos. Dale.